A ver, pensemos en esto por un segundo. Cada vez que alguien compra un celular fabricado en el extranjero o cuando un turista paga por un café en una de nuestras ciudades, bueno, en ese preciso momento el dinero está cruzando fronteras. Y aunque son increíble, cada una de esas transacciones, por más pequeña que sea, se va sumando a un gigantesco libro de contabilidad nacional. Un libro que al final nos dice si un país en su conjunto está ganando o perdiendo dinero en su relación con el resto del mundo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se organiza este flujo masivo de dinero? ¿Cómo sabe una nación si al final del año, digamos, terminó con más divisas de las que tenía al empezar? La respuesta está en una herramienta que es, la verdad, fundamental para cualquier economista. En este análisis vamos a desglosar este sistema. Primero, entenderemos qué es este libro contable global. Luego, sus dos cuentas principales. Cómo se busca el equilibrio. Qué herramientas existen para controlar el comercio. Y finalmente, algo clave. ¿Cómo se le pone precio al dinero? Bien, pues el libro contable del que hablamos tiene un nombre oficial y es la balanza de pagos. A ver, imaginemos la balanza de pagos como si fuera el estado de cuenta global de un país. Es ese registro súper detallado que nos dice exactamente de dónde vino el dinero y a dónde se fue, pero en el escenario mundial. Podríamos decir que es la tarjeta de puntuación económica de toda una nación. Y como toda buena contabilidad, sigue una regla de oro. Es muy simple. Si una transacción trae dinero de afuera, por ejemplo, cuando exportamos algún producto, eso es un crédito, un signo de más. Ahora, si nos hace gastar dinero en el exterior, como cuando importamos un coche, eso es un débito, un signo de menos. Al final todo se reduce a una cosa: el dinero entra o sale. Pero ojo, este gran libro no es simplemente una lista interminable de numeritos. Para poder entender la historia que nos está contando, los economistas lo dividen en dos capítulos, o dos cuentas principales. La primera es la famosa cuenta corriente. Esta funciona, para que nos entendamos, como el flujo de caja diario de una nación, el dinero que entra y sale por la venta de bienes y servicios. La segunda es la cuenta de capital, que es donde se registran los movimientos de dinero más grandes, los de largo plazo, como inversiones extranjeras que montan una fábrica, o la compra de bonos del gobierno. Si nos metemos un poco más en la cuenta corriente, vamos a ver que tiene tres componentes clave. El primero, la balanza comercial. Es la simple diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa en bienes físicos, en cosas que se pueden tocar. El segundo, la balanza de servicios, que incluye todo lo intangible, como el turismo o los seguros. Y el tercero, la balanza de transferencias. Aquí entra el dinero que se envía, por ejemplo, las remesas que un trabajador manda a su familia en su país de origen. Justamente, cuando un país le vende más productos al mundo de los que le compra, se genera lo que llamamos un superávit comercial. Dicho de forma sencilla, está entrando más dinero por vender mercancías del que está saliendo para comprarlas, y eso, claro, es una posición financiera bastante favorable. Pero, al final de todo, estas cuentas tienen que cuadrar. ¿Y qué pasa si un país gasta más de lo que gana? ¿O al revés? Bueno, para manejar este acto de equilibrio entra en escena una de las instituciones más poderosas de cualquier nación. La matemática aquí es bastante directa, la verdad. El saldo total de la balanza de pagos es simplemente la suma de los saldos de la cuenta corriente y la cuenta de capital. Y ese número final es el que nos da la foto completa de la posición financiera del país frente al resto del mundo. Y aquí viene lo importante. Si al final del año entró más dinero del que salió, el país tiene un superávit. ¿Qué significa eso? Que sus reservas de divisas en el Banco Central crecen. Pero si salió más dinero del que entró, entonces hay un déficit, y el Banco Central tiene que echar mano de sus ahorros, de sus reservas, para pagar esa diferencia. Ahora bien, los gobiernos no son solo espectadores que miran cómo entra y sale el dinero. ¡Para nada! Tienen una caja de herramientas bastante potente para intentar influir en la dirección del comercio. La herramienta más clásica de todas es el arancel. No es más que un impuesto que se le pone a los productos que vienen de afuera. ¿Y cuál es el objetivo? Pues hacerlos más caros, para que los productos fabricados en casa puedan competir mejor en precio. Y estos impuestos no son todos iguales. Ad valorem es un porcentaje sobre el valor del producto. Otro, el específico, es una cantidad fija, por ejemplo, $1,000 por cada auto importado. Y a veces, los gobiernos se ponen creativos y usan una combinación de los dos. Pero los impuestos no son lo único. Los gobiernos también pueden poner cuotas, que son límites súper estrictos sobre la cantidad de un producto que se puede importar. O pueden crear barreras no arancelarias, como trámites aduaneros complicadísimos. Incluso pueden dar subvenciones a sus propios exportadores para que puedan vender más barato y competir mejor afuera.
Y todo esto nos lleva a la última pieza del rompecabezas, el precio del dinero mismo. Porque claro, cada vez que se compra o vende algo a través de una frontera, hay que cambiar una moneda por otra. Y todo ese intercambio ocurre en un lugar específico, el mercado de divisas, o Forex. Es de lejos el mercado financiero más grande del mundo. Aquí, billones con B de dólares, euros, yenes y otras monedas cambian de manos todos los días, y en ese valle es donde se establece su valor. El resultado de todo ese movimiento en el mercado es el tipo de cambio, que no es otra cosa que el precio de una moneda en términos de otra. Por ejemplo, ¿cuántos pesos se necesitan para comprar un dólar? Así de simple. Cuando el valor de una moneda sube o baja por sí solo, por la pura ley de oferta y demanda, usamos dos palabras. Si la moneda se hace más fuerte, se aprecia. Si se debilita, se deprecia. Es básicamente el mercado hablando. Pero a veces la autoridad monetaria, o sea, el Banco Central, decide intervenir y fijar el valor. ¿El cambio fue una decisión política o un resultado del libre mercado? En el fondo, todo se reduce a una idea central. El sistema de tipos de cambio es, básicamente, un conjunto de reglas que definen qué papel juega el Banco Central. ¿Se mete activamente a fijar el precio o deja que el mercado haga lo suyo? Entonces, si lo pensamos bien, la balanza de pagos es como el reporte de salud económica de un país, como ese chequeo médico anual. Y claro, esto nos deja con una pregunta fundamental, ¿no? Si un país tiene un déficit año tras año tras año, ¿es como alguien que está gastando sus ahorros solo para vivir al día? Y por otro lado, si tiene un superávit constante, ¿significa que está ahorrando demasiado y quizás no está invirtiendo lo suficiente en su propio bienestar? Bueno, es justo ahí donde la economía se pone interesante y donde empieza el verdadero debate.